Hola, ¿qué tal amigos de la cocicultura de Gerberín? El día de hoy les traemos una terrible noticia. El Papa Francisco, quien fuese el primer Papa latinoamericano, ha pasado a mejor vida. Después de atravesar por varios meses una crisis de salud, el Papa finalmente perdió la batalla y está ya en presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora se reunirá con su colega, San Pedro, quien fuese el primer Papa. Él lo esperaba, con las llaves de las puertas del cielo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. La muerte de un santo es un encuentro con Dios. Su muerte no fue inesperada, ya que, desde hace bastante tiempo, se venía corriendo el rumor de que le quedaban pocos días de vida. Pero a pesar de que era algo que se esperaba en la comunidad católica de todo el mundo, la noticia está siendo devastadora. Devo annunciare la muerte del nuestro Santo Padre Francesco. El Papa Francisco fue un guerrero ante las injusticias. Francisco ha estado en el ojo del huracán por declaraciones que han desatado la furia de fieles, políticos e incluso otros clérigos. Desde su postura sobre el dinero sucio que financia a la Iglesia, pasando por los roces con presidentes, hasta frases que lo han metido en serios problemas, su papado ha estado lleno de controversias que hoy, más que nunca, cobran un nuevo significado. Así que quédate hasta el final porque lo que vas a escuchar no lo vas a encontrar en cualquier parte. Ponte cómodo, porque esto se va a poner bueno. Arrancamos. Io leggo i 10 mandamenti e nessuno parla male del denaro. Se ha visto en otras ocasiones como el Vaticano maneja con suma cautela la información sobre la salud de los papas, pues es bien sabido que cualquier anuncio oficial debe ser tomado con pinzas. Sei perduto. È più intelligente di noi. Él también estaba con un problemas. Es inevitable recordar que, en 2023, una neumonía lo llevó al hospital, pero en aquella ocasión su recuperación fue más rápida. Es parte de la añejidad de la vida. Se ha recordado que cuando Francisco era joven sufrió una infección pulmonar que lo llevó a perder parte de un pulmón y desde entonces su sistema respiratorio ha sido su punto débil. Cada invierno, las crisis bronquiales eran un problema en su salud y esta vez fue devastador. Neumonía, una infección del tejido pulmonar con el que respiramos. Según los expertos, la bronquitis en una persona sana puede ser manejable, pero en alguien mayor y con problemas pulmonares previos, el panorama cambia drásticamente. Algunos médicos han explicado que la inflamación de las vías respiratorias puede convertirse en una complicación seria cuando el paciente no tiene la capacidad de toser con fuerza y expulsar la mucosidad acumulada. Y aquí es donde algunos críticos comienzan a imaginar que el problema real podría no ser solo la infección polimicrobiana, sino la capacidad del propio Francisco para recuperarse. Una pulmonitis aguda me agarró durante la audiencia. Los medicamentos y las terapias no funcionaron como se esperaba. Hay días que dan más dolorosos, como hoy, días que no. A pesar de su evidente fragilidad, Francisco ha insistido en mantener un ritmo que para muchos ya no es sostenible. Usaba silla de ruedas, andador o bastón debido a que tenía problemas en las rodillas. Sin embargo, las personas ya estaban preocupadas por su salud. Estoy preocupada por la salud del Papa, que está grande y tiene un problema muy serio. No es la primera vez que enfrenta problemas de salud. Se ha hablado de su dolor crónico por el nervio ciático, de la cirugía en la que le extirparon 33 centímetros de colon en 2021 y de la intervención en 2023 para tratar una hernia abdominal. Figuran quienes creen que estas cirugías fueron señales claras de que su estado físico se ha ido deteriorando con los años. Si hubiéramos esperado un poco más de horas hubiera sido más grave. Sí. Algunos críticos han recordado que en 2023, cuando sufrió un episodio grave de neumonía, el Vaticano manejó la información con cautela y solo después se supo que su ingreso al hospital había sido de urgencia. Falta oxígeno, porque para eso hay determinaciones simples y fáciles para... Dicen que antes de ser hospitalizado, el Papa quiso cumplir con su agenda hasta el último momento, incluso cuando su respiración entrecortada hacía evidente que le costaba hablar. Este detalle no ha pasado desapercibido para muchos, pues algunos sospechan que Francisco mismo sabía que algo no estaba bien. Debido al estado de salud del Papa Francisco, se cancela la audiencia jubilar. Mientras tanto, en el Hospital Gemelli, la gente sigue reuniéndose para orar por el Papa.
Se han visto fieles rezando frente a la estatua de San Juan Pablo II, un recordatorio de otro pontífice cuya salud se deterioró en sus últimos años. No falta quien haga paralelismos entre ambas situaciones y se pregunte si la historia podría repetirse. ¿Y vos cómo andás? Desde Argentina, la Conferencia Episcopal ha organizado cadenas de oración, lo que algunos interpretan como un reflejo de la preocupación real por la salud del Papa. En su tierra natal Argentina, en una ocasión estuvo grave de salud. Se comenta que, en aquel entonces, Jorge Mario Bergoglio llegó a la clínica de Parque Centenario en Buenos Aires en un estado crítico. Con gangrena en la vesícula y peritonitis, varios médicos se negaron a intervenirlo, convencidos de que el procedimiento sería demasiado riesgoso. Sin embargo, el cirujano Juan Carlos Parodi decidió operarlo de urgencia, y a pesar de que dudó que pudiera sobrevivir, el futuro Papa mostró una recuperación inesperada en apenas una semana. Devuelvan con amor el amor con el cual él buscó al pueblo. Sí. El cirujano que lo atendió, el doctor Juan Carlos Parodi, ha recordado cómo en ese momento llegó a dudar que el joven sacerdote pudiera sobrevivir. Sin embargo, contra todo pronóstico, en apenas una semana Bergoglio se recuperó, demostrando una fortaleza que pocos esperaban. Ahora, con una infección polimicrobiana de alto riesgo y una edad avanzada, algunos piensan que la historia podría no repetirse con el mismo desenlace. Fui llamado una noche a atender a un sacerdote que estaba muy mal. Figuran quienes creen que Francisco, a pesar de su fortaleza de espíritu, se ha descuidado con el tiempo. El mismo doctor Parodi ha mencionado que el Papa no sigue una alimentación estricta, no hace ejercicio y se expone demasiado al desgaste físico. Detractores han señalado que esta falta de cuidados podría estar pasándole factura en este momento crucial. Tiene 88 años el Papa, sabemos que además venía con varios achaques. Por otro lado, se dice que el Papa Francisco no solo ha estado bajo el escrutinio por su estado de salud, sino también por las polémicas que han marcado su papado desde sus primeros días en el cargo. Algunos recuerdan que, en octubre de 2013, cuando llevaba menos de un año como sumo pontífice tras la histórica renuncia de Joseph Ratzinger, sus declaraciones ya empezaban a generar ruido dentro y fuera del Vaticano. Lo fui a buscar, volví, me dijeron, Argentina está ganando, no me acuerdo si me dijo 3-2 o 3-1. Una de sus primeras posturas que causó revuelo fue su crítica a la globalización de la indiferencia. Se ha comentado que, con estas palabras, Francisco puso el dedo en la llaga sobre la crisis migratoria en Europa, abordando un tema que, hasta entonces, la jerarquía eclesiástica trataba con más diplomacia. Para algunos, fue una muestra de su compromiso con los más vulnerables, para otros, un discurso demasiado frontal que ponía en aprietos a sectores políticos y económicos. Los periodistas decían que a lo más yo era un kingmaker, que bueno, un elector. El Papa escogió un lugar simbólico para lanzar su mensaje, Lampedusa, una isla italiana convertida en uno de los principales puntos de llegada de migrantes africanos. Pero su visita estuvo marcada por la tragedia, pues justo en aquellas costas se había registrado un naufragio devastador en el que murieron más de 90 personas que intentaban llegar a Europa. Creo que hay un clima de demasiada tensión, en donde él está forma parte de esa situación de tensión. Algunos aseguran que la reacción del Papa fue genuina, pues al ver la magnitud de la tragedia, no pudo ocultar su pesar. Con un tono cabizbajo, calificó el hecho como una vergüenza, una palabra fuerte que resonó en la comunidad internacional y en los círculos políticos de la época. Pero no faltaron quienes criticaron su postura, argumentando que, aunque sus palabras eran conmovedoras, la Iglesia tenía poca influencia real sobre las políticas migratorias de los gobiernos. Nos haría bien mantener un ritmo continuo de progreso y de adelante, sin aburrirnos, sin cansarnos de la cosa. Eso es lo que pensé, pero puede ser privo de toda raíz, es lo que se me ocurrió. Se ha dicho que este fue solo el inicio de una serie de controversias en las que el Papa Francisco se ha visto envuelto a lo largo de su liderazgo. Para algunos, ha sido un líder con una visión renovadora y una sensibilidad social evidente, para otros, una figura incómoda que ha desafiado posturas más tradicionales dentro del Vaticano. Se ha dicho que el Papa Francisco ha tomado posturas que han generado tanto apoyo como controversia dentro de la Iglesia, y su negativa a la ordenación de mujeres como sacerdotes es una de ellas. Aunque muchos esperaban que su liderazgo trajera una apertura en este tema, en 2016 dejó claro que la posición de Juan Pablo II seguía vigente y no cambiaría. Una vez puede haber una mujer. Hay un problema
teológico. Entonces, en el ministerio están los hombres. En la maternalidad, mucho más importante todavía, están las mujeres. Algunos piensan que su reunión con la arzobispo luterana de Suecia, Antje Jacquelen, justo antes de reafirmar esta postura, fue un mensaje indirecto sobre los límites de las reformas dentro de la Iglesia Católica. Sin embargo, se ha dicho que Francisco ha tratado de compensar esta negativa con la inclusión de más mujeres en posiciones de toma de decisiones dentro del Vaticano, aunque para algunos esto no ha sido suficiente. Se cocinó el pastel, ¿no? En 2 votaciones se acabó todo, ¿no? O sea que para mí también fue una sorpresa. En ese mismo año, la creación de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado de las Mujeres generó especulación. Se pensó que era un primer paso para abrir la posibilidad de que las mujeres pudieran tener un rol más activo en la Iglesia, pero poco después se aclaró que la comisión solo tenía la intención de estudiar el papel histórico de las diaconisas mencionadas en el Nuevo Testamento. Algunos críticos consideraron que esto fue una estrategia para calmar las exigencias de mayor equidad, mientras que otros vieron en esto una posible puerta entreabierta que podría tener consecuencias a futuro. Si oggi il nostro pane rimetti a noi i nostri debiti, perché noi lo rimettiamo ai nostri. Otro episodio que ha sido objeto de controversia es la manera en que el Papa Francisco manejó algunos casos dentro de la Iglesia relacionados con actos que han causado gran indignación en la sociedad. En 2014, decidió rebajar las condenas de ciertos sacerdotes a los que la justicia eclesiástica había declarado culpables, invocando los conceptos de misericordia y clemencia. Uno de los casos más recordados es el del párroco italiano Mauro Insoli, quien inicialmente recibió una serie de restricciones eclesiásticas, pero pudo evitar consecuencias más severas. Sin embargo, meses después, los tribunales civiles lo declararon culpable de delitos gravísimos contra menores y le impusieron una condena de casi 5 años en prisión. Es un drama el de los menores, no solo en la iglesia, sino en todas partes. En la iglesia es más escandaloso porque donde precisamente tenés que cuidar a la gente, la destruís. Años más tarde, el Papa Francisco corrigió su decisión inicial y tomó medidas más severas contra Insoli, expulsándolo del estado clerical. Pero ya era tarde. Para algunos, esta reacción tardía evidenció la dificultad del Vaticano para enfrentar estos casos de manera inmediata y contundente. El propio Francisco reconoció que la Iglesia llega tarde en muchos de estos temas, lo que para algunos fieles fue una admisión de culpa y para otros, una confirmación de que el problema sigue sin resolverse completamente. Hay que lucharlo hasta el final, y tuviste que pelear con un penal. El Papa Francisco ha sido una figura con posturas inesperadas dentro del Vaticano, mezclando gestos de apertura con reafirmaciones de principios tradicionales de la Iglesia. Uno de los temas en los que ha sido más enfático es la transparencia financiera y la necesidad de limpiar las finanzas eclesiásticas de cualquier rastro de corrupción o dinero de dudoso origen. Mi abuela decía, el diablo entra por el bolsillo. El dinero te corrompe. En una de sus misas en la Plaza San Pedro, lanzó una advertencia clara contra las donaciones provenientes de actividades que explotan a los más vulnerables. Con un tono firme, expresó que el pueblo de Dios no necesita dinero sucio y exhortó a quienes deseen donar desde negocios turbios a que simplemente quemen sus cheques. Para algunos, esto fue un mensaje contundente contra ciertos sectores que han usado a la Iglesia como una vía para lavar su imagen, mientras que otros sospechan que este tipo de declaraciones podrían haber incomodado a figuras con intereses dentro de la misma institución. Yo cuando necesito plata para comprarme zapatos o algo así, voy y la pido. O sea, yo no tengo sueldo. Se ha comentado que este intento de limpieza financiera ha generado roces dentro del Vaticano, pues no todos están dispuestos a que los flujos de dinero sean sometidos a un escrutinio tan riguroso. Algunos críticos han señalado que, aunque la intención de Francisco es clara, la estructura financiera de la Iglesia es tan compleja que erradicar por completo la influencia de ciertos donantes podría ser una tarea prácticamente imposible. Otro de los temas que ha mantenido al Papa en el centro del debate es su postura respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo. Si bien se ha mostrado más abierto en cuanto al trato hacia la comunidad LGBTQI, ha dejado claro que no apoya la equiparación de estas uniones con el matrimonio tradicional. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado. Bueno, primero, distingamos pecado por delito.
Se recuerda que en 2016, en pleno debate en México sobre la legalización del matrimonio igualitario, Francisco respaldó a un grupo de jóvenes que se manifestaban en contra de esta reforma. Sus declaraciones no tardaron en generar reacciones encontradas, pues mientras algunos vieron en esto una reafirmación de la doctrina católica, otros lo consideraron una señal de que la Iglesia seguía negándose a reconocer la diversidad de las relaciones humanas. Tienes pecado la falta de caridad con el prójimo. ¿Y vos cómo andás? Cada hombre y cada mujer tiene que tener una ventana en su vida. Sin embargo, se ha dicho que el Papa ha tratado de mantener un equilibrio en su discurso, alejándose de posturas condenatorias. En varias ocasiones ha manifestado que las personas LGBTQI no deben ser excluidas de la Iglesia y que su dignidad debe ser respetada. Su frase "¿Quién soy yo para juzgar?", tras su primer viaje a Brasil en 2013, se convirtió en un símbolo de su enfoque más pastoral y menos dogmático. Siempre, no solo en el conclave, en estos grupos, es un fenómeno interesante. A pesar de estas declaraciones, algunos dentro del Vaticano sospechan que Francisco ha intentado caminar sobre una delgada línea, tratando de no alienar a los sectores más conservadores de la Iglesia mientras envía mensajes de inclusión a las personas LGBTQI. Esto ha llevado a interpretaciones diversas sobre su verdadera postura y ha generado expectativas sobre si, en algún momento, se podría dar un cambio más profundo en la doctrina católica respecto a este tema. Se ha dicho que el Papa Francisco, antes de llegar al Vaticano, ya tenía fama de ser una figura con posturas firmes y sin miedo a los roces políticos. Durante su tiempo como arzobispo de Buenos Aires y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, tuvo enfrentamientos notables con los entonces presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, con quienes nunca logró una relación del todo cordial. Claro que no soy comunista, como dicen algunos, ¿no? No, el Papa sigue el Evangelio tal cual. Uno se aferra. Figuran quienes creen que Kirchner veía a Bergoglio como un opositor disfrazado de líder religioso, llegando incluso a llamarlo el jefe espiritual de la oposición política. Por su parte, el ahora Papa admitió en una ocasión que Néstor Kirchner no lo soportaba, lo que confirmaba la tensa relación entre ambos. Sin embargo, cuando el expresidente falleció en 2010, Bergoglio ofició una misa en su honor pocas horas después de recibir la noticia, asegurando que, independientemente de sus diferencias, debía rezar por él. Te hago una confidencia. Me la hacen en un tono tal, como si me preguntaran, dígame una cosa. Usted es una mala persona. ¿Usted fue leproso? A pesar de este historial de desencuentros, Cristina Fernández felicitó a Jorge Bergoglio cuando fue elegido Papa en 2013, algo que algunos interpretaron como un acto de diplomacia más que de verdadera afinidad. Se sospecha que en los círculos políticos de Argentina su designación como sumo pontífice fue recibida con opiniones divididas, pues si bien representaba un orgullo nacional, su postura crítica hacia ciertos sectores del poder seguía generando incomodidad. Otro episodio que ha causado controversia en su papado es la situación del obispo chileno Juan Barros Madrid. Se comenta que su cercanía con el expárroco Fernando Caradima, una figura altamente cuestionada dentro de la Iglesia, provocó un rechazo masivo en Osorno, Chile, donde su nombramiento fue duramente criticado. Sí, pero les digo lo que yo vivo, ¿no? Como diciendo, cuidado. A pesar de las protestas en la región de los lagos y las exigencias de los fieles para que reconsiderara su decisión, Francisco mantuvo su respaldo a Barros. Sin embargo, lo que realmente generó indignación fue un video grabado en la Plaza San Pedro del Vaticano en 2015, donde el Papa minimizaba las quejas de los osorninos, afirmando que su sufrimiento era por tontos. Son encantadores de gente y las terminan ahogando, ¿no? Gente que cree que de la crisis se sale. Las palabras del pontífice no tardaron en desatar una fuerte reacción, pues además de descalificar las protestas, sugirió que todo el escándalo había sido orquestado por los zurdos que manipulaban la situación. Para algunos, esto fue una muestra de que Francisco, a pesar de su imagen reformista, seguía actuando con la misma rigidez que muchos de sus predecesores. Se ha dicho que este episodio fue uno de los momentos en los que la imagen del Papa sufrió un golpe significativo, pues su respuesta pareció ignorar el dolor y la indignación de quienes pedían justicia. Aunque más tarde intentó corregir su postura y tomar medidas más estrictas en otros casos similares, hay quienes creen que este episodio quedó como una mancha en su legado. Cuando un trabajador no tiene trabajo, no tiene derechos, o se lo contrata por poco tiempo para ir cambiándolo, pues así no pago aportes y qué sé yo, se lo transforma en esclavo. Y así, amigos de Cosicultura de Gerberín,
Llegamos al final de este recorrido por los secretos, controversias y rumores que rodean al Papa Francisco. ¿Será que su salud está peor de lo que dicen? ¿Se está cocinando algo en el Vaticano que aún no nos quieren contar? Las señales están ahí, y como siempre, en este canal seguimos de cerca cada detalle para traerles la verdad que muchos prefieren callar. La salud del Papa Francisco sigue aumentando la preocupación, pues sufre una neumonía bilateral que requiere tratamiento farmacológico. Si te quedaste con la intriga y quieres seguir descubriendo más sobre los misterios que envuelven al poder eclesiástico, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. ¿Tú qué crees que está pasando realmente? ¿Será el principio del fin para Francisco? Da un like si te gustó el video y compártelo para que más gente conozca lo que realmente está pasando tras las puertas del Vaticano. Nos vemos en el próximo episodio de Cosicultura de Gerberín, donde seguimos destapando los temas que nadie más se atreve a tocar. Hasta la próxima.